Continuamos con Angular básico, esta vez con los Angular Guard. ¿Qué son los guards o guardias en Angular? Son middlewares, protectores de nuestras rutas dentro de la aplicación de Angular, con los que podemos determinar una validación para permitir o no cargar la vista o componente a la que intente acceder el usuario. También podemos redireccionar al usuario a una ruta a la que sí tenga acceso. Validar si el usuario está logueado cuando intente ingresar a la ruta del perfil. De no estarlo, redireccionarlo a la página de inicio de sesión. Además, podemos agregar varios guards a la misma ruta que se validarán secuencialmente. Además de validar si el usuario ya está logueado, también verificar si su rol tiene acceso o permiso para acceder a esa ruta. Primero que nada, un proyecto con el enrutamiento de Angular configurado, que fue lo que vimos en el video anterior. De lo contrario, podemos crear los guards como tal, pero no podemos aplicársela a ninguna ruta porque no existe como tal la configuración de esta. Dentro de mi proyecto ya tengo una carpeta que va a ser dedicada a estos guards y lo único que tenemos que hacer es, dentro de la ruta, usar el comando de Angular CLI ng generate la G de guard y le podemos poner un nombre a este guard. Quiero que este guard va a validar si el usuario está logueado o no, que podemos llamarlo out de authentication. Cuando se procese el comando nos va a listar los guards disponibles para crear. Son los que vamos a ver dentro de este video, explicarlos, cuál sería su objetivo o su razón de ser, ya que cada uno de estos está enfocado a un comportamiento específico. Al crearlo nos va a generar dos archivos, el .spec, que como ya sabrán sigue la secuencia de los videos, que es para pruebas unitarias, y el guard TypeScript como tal. Tiene una función con su mismo nombre, canActivate, que tiene dos parámetros. De momento vamos a enfocarnos en la respuesta que da esta función, que retorna un booleano. Puede retornar un observable de tipo booleano, una promesa de tipo booleano o un booleano en sí. Y aquí podemos hacer una validación código como tal para devolver un true o un false. Es lo que va a determinar si el usuario va a acceder o no. Y un observable o una promesa es en caso de que tengamos funciones asíncronas o inclusive generar alguna request que nos va a devolver un observable o una promesa, y la respuesta de esa request es quien nos va a determinar si dejamos acceder o no al usuario a esta ruta. El canActivate, a la ruta que le asignemos este guard en específico, va a permitirle el acceso al usuario o va a comenzar a cargar la vista de los componentes solo cuando él devuelva la autorización de que sí tiene acceso. Y hay otros guards que permitirán comenzar a precargar información esperando a que este guard les dé la autorización para renderizar por completo. Como este guard va a ser enfocado a verificar si el usuario está logueado o no, voy a buscar un objeto dentro del local storage llamado token. Si lo tiene, significa que el usuario tiene acceso y va a retornar pues un booleano que es en true. De lo contrario me va a devolver falso, y esto va a determinar si le doy acceso o no a la ruta. Y tengo que especificar qué ruta quiero que tenga esta validación. Así que nos llevamos el nombre de la clase de este guard. Vamos a nuestro módulo de rutas que configuramos en el video anterior y a la ruta que queramos verificar. Por ejemplo, quiero que cuando el usuario acceda a dashboard tenga una propiedad llamada canActivate, y esto recibe un array, que significa que, como les mencioné en la explicación, puede tener varios guards de manera secuencial como un array y se van a resolver de izquierda a derecha. De momento solo vamos a aplicar este único guard. Al habérselo agregado aquí, cuando intente ingresar a la ruta dashboard va a realizar o a ejecutar el código respectivo aquí. Voy a acceder manualmente. No me cargo nada, inclusive si voy en consola no me aparece absolutamente nada porque en efecto no me está dejando acceder a esta ruta. Pero tal vez no es exactamente el comportamiento que yo necesito, porque yo sí quiero que no lo deje acceder, pero por lo menos le cargue la página o lo redireccione a una ruta a la que él sí tenga acceso.
que sería lo siguiente. Aquí podemos, antes del return, pues agregar más código, más validaciones. Aquí yo podría decir que si el usuario no tiene un token, en nuestro caso es no está autenticado, haga una redirección. De lo contrario, le diga que lo deje pasar. Y esta redirección la hacemos también con el servicio que vimos en el video anterior. Así que inyectamos la dependencia de tipo router y le decimos que this.router navigate y pasamos la ruta a la cual quiero que redireccione al usuario en caso de que no esté logueado. En mi caso, esta ruta se llama login. De nuevo voy a intentar acceder a la ruta dashboard y como no estoy logueado, no tengo acceso, automáticamente me redirecciona a login, lo cual tiene más sentido ya que me da una guía a mí como usuario de que debo iniciar sesión para poder acceder a esa ruta a la cual no tengo acceso. Si no generamos este redireccionamiento, lo que hará la aplicación es simplemente devolverse a la ruta inicial, que es a la ruta base localhost 4200, que es mi aplicación, pero no le generará más información más allá de proteger mi ruta. Aquí este botón me loguea respectivamente, me genera ese token en el local storage y si yo intentase de nuevo ingresar a la URL ya me va a cargar porque se resuelve de manera positiva o este condicional no se cumple, no me redirecciona, por ende me deja cargar o me deja acceder a esa ruta. Continuamos con el siguiente guard, que es el canActivateChild, que tiene el mismo comportamiento que el canActivate, solo que este va a estar enfocado en los hijos de la ruta en donde asignemos este guard. Por ejemplo, en la misma ruta donde estamos validando si el usuario está autenticado o no, voy a agregar una propiedad llamada canActivateChild y voy a agregar aquí el guard, que se llama childGuard. Me va a validar en caso de que yo esté intentando acceder a uno de sus hijos, /hijo o /hijo2, va a activarse el guard y va a decidir si cargar o no toda la ruta, independientemente de que la ruta principal se haya resuelto. Si yo estoy accediendo a sus hijos y estos me devuelven que no puedo acceder por la decisión de este guard, la página completa no me va a cargar. Por ejemplo, si yo accedo aquí a /hijo, sé que dashboard tiene un componente llamado hijo. Aquí aparece en el cuadro azul el componente hijo que se está renderizando, que es hijo, que es el botón component. Sin embargo, si yo aquí a este guard, a este child guard, le agrego una promesa en vez de devolver un true o un false, recuerden que puede ser observable o promesas, simulando aquí una request que tarda 3 segundos, igualmente le voy a dar acceso. Al recargar, la página se queda en blanco durante 3 segundos, porque puede ser el out guard haya devuelto inmediatamente que el usuario sí puede acceder a esa ruta, pero si sus hijos aún están validando este guard, él esperará hasta que todos los guards terminen de devolver la decisión final. Y si este guard devolviera false, independientemente que el padre dashboard si tenga acceso, como ven el comportamiento es que automáticamente no me permite acceder, que me devuelve a la base de la URL. Sería más recomendable intentar redireccionarlo a otro lugar donde el usuario sí tenga acceso. Entonces aquí al intentar acceder a dashboard hijo y no darme acceso, en vez de simplemente devolverle falso, que me va a anular la navegación en la aplicación, lo redirecciono a un lugar donde sí tenga acceso a dashboard. Este guard que vamos a ver, que es el canDeactivate, lo que nos va a permitir hacer es validar cuando el usuario está intentando salir de la ruta, o cuál sería el uso más común. Validar si el usuario ha terminado de diligenciar todos sus datos. Así que podemos hacer lo siguiente. Yo ya tengo un servicio. En el canal tenemos un tutorial de cómo usar los servicios. Y este servicio me va a informar si el usuario ya terminó de diligenciar el formulario o no, según una variable de estado que le asigné. Si el estado de ready es verdadero, me va a permitir salir de la ruta. Si no, no voy a poder salir de la ruta. Este botón que se llama página 2 literalmente me está redireccionando a la ruta login. Para aplicar este guard, al igual que los demás, tengo que agregar la propiedad canDeactivate y el guard que lo llamé waitGuard. Bien, ahora si intento salirme,
aunque está generando el mismo comportamiento, que es intentarme llevar a la ruta /login, no lo estoy pudiendo realizar porque el guard no me está dejando salir. Para poder salir tengo que completar el formulario, que en mi caso es simplemente presionar este botón. Con esto ya he completado mi formulario y ahora sí me permitió salir porque ya cambié el estado o completé mi formulario. También podría mostrarle una alerta para informarle cuál es la razón por la cual no puede salir. Por ejemplo, si el usuario no tiene el estado listo y se ejecuta este guard, significa que está intentando salir. Entonces voy a mostrar una alerta indicándole que por favor complete el formulario. Así que de nuevo, si intento irme, me aparece completa el formulario. Completa el formulario. Hasta que no lo complete, no me permitirá salir. El guard can load es específico o especial para las rutas con lazy load, con cargado diferido. En nuestro proyecto es una carga normal. No se preocupen que este lazy load lo veremos en otro video y profundizaremos con este guard en específico. De momento, para hacer una explicación genérica de este guard, lo podemos crear, podemos agregar inclusive la misma lógica que yo ya tenía en el guard que se llamaba can activate de autenticación. Con el can load puedo hacer exactamente la misma lógica y en la ruta puedo comentar el can activate y dejar el can load y va a funcionar exactamente lo mismo. Me va a validar si el usuario está autenticado o no. La diferencia entre el can activate y el can load me evitará que los archivos de la página se descarguen al usuario, evitando que posiblemente lea el código de mi página. Pero esa descarga solo ocurre en rutas lazy load. En un proyecto normal, por defecto ya está todo cargado, entonces no podrá prevenir ese tipo de cosas. Y por último tenemos el guard llamado can match, que es el más peculiar de todos, ya que tiene un comportamiento muy específico. Este guard nos protegerá la ruta al igual que los anteriores, decidiendo si lo deja ingresar o no. Pero hay una diferencia con los anteriores. Los anteriores, al recibir una respuesta negativa, cancelaban toda interacción con el usuario y devolvían la ruta a la base del proyecto, impidiendo posiblemente buscar otra ruta con el mismo nombre a la que sí tenga acceso. Actualmente, cuando Angular recibe una ruta, intenta resolverla o buscarla de manera secuencial, una tras otra en este orden, hasta encontrar la ruta que corresponde. En este caso yo estoy ingresando a /dashboard y la primera coincidencia es este /dashboard que me carga este componente. Pero si yo ingreso una ruta antes de este dashboard con exactamente el mismo nombre, pero que cargue otro componente, me va a cargar esa otra ruta porque es la primera que encuentra en esta validación. Por ende, nunca podré llegar a ver dashboard component porque siempre encontraré de primeras esta ruta. Esto nos impide tener varios componentes con la misma ruta, y aunque tuviésemos un guard en esta ruta que nos dé un acceso negativo, Angular va a cancelar la validación impidiéndome encontrar esta otra ruta a la cual sí tengo acceso. Esto lo podemos solucionar con el can match. El can match llamé el guard como role guard, sería un caso de uso muy aplicado para este caso, en donde si el usuario no tiene acceso a esta ruta dashboard, no cancelará la navegación. Angular continuará con la búsqueda de las rutas que siguen por si puede encontrar una coincidencia de la misma ruta y cargar otro componente. Así que a este guard le voy a decir que va a retornar falso. Por ende, cuando cargue la página, la primera coincidencia que va a encontrar es este dashboard, pero va a intentar resolver el guard, el cual le va a negar el acceso, pero no va a cancelar la navegación del usuario. El usuario va a poder cargar dashboard component porque va a ser la siguiente coincidencia que encuentre en las rutas. Esto nos abre las puertas a tener varios componentes o vistas con la misma ruta, solo que cada una va a estar enfocada a un rol diferente. Por ejemplo, /dashboard va a ser tanto para usuarios como administradores, pero este componente tarjeta solo será visible para usuarios y este componente dashboard component será visible para administradores, generando la percepción en el usuario que todos están accediendo a la misma ruta, pero según su rol cargan un contenido diferente.